Lo cierto es que en pocas horas el Papa Francisco va a partir, en realidad, parte un poco los esquemas de muchos de los que pensábamos que esta situación no iba a suceder jamás, o por lo menos no de una manera cercana. Digo, nosotros que estamos un poco más afuera, ahora le voy a preguntar a ella si esto estaba previsto o se estaba cociendo hace cuánto. Lo cierto es que es el viaje más difícil, más peligroso de su pontificado. Está viajando a Irak el Papa en medio de una pandemia de bombardeos. Por primera vez, un sumo pontífice va a hacer una visita oficial a este país con el objetivo principal del Vaticano, que es apoyar a la minoría cristiana iraquí, que sufre, por supuesto, la violencia de grupos extremistas desde hace décadas, un poco la historia de la humanidad y las religiones. Pero bueno, además, el Papa tiene previsto reunirse con la máxima autoridad chií, el gran ayatolá Ali al-Sistani, un viaje que tiene una dimensión geoestratégica tremenda en medio de esta nueva administración de Joe Biden, siempre los Estados Unidos signando un poco el destino de Medio Oriente. Bueno, la influencia iraní, la frágil reconstrucción de Irak. Este es un panorama que hicimos también nosotros a través de las redes para compartir la previa a lo que iba a ser esta charla. ¿Con quién? Con Natalia Queralt, que es periodista especializada en estudios de Oriente Medio, que escribe para El Orden Mundial, que creo está en Barcelona y a quien le damos la bienvenida. Natalia, un placer recibirte aquí. Bienvenido a Otra Galaxia. ¿Cómo estás? Emilio, Juano y Diego, te saludamos. El placer es mío, encantada de estar aquí charlando con ustedes sobre un tema tan interesante que es un acontecimiento histórico, como muy bien has dicho. Bueno, impresionante. Quiero preguntarte, arrancar tal vez por ahí, es un marco bastante particular, si ya lo era antes, digo, pero acá pandemia de por medio, bombardeos que se activaron hace poco, y una idea, recién lo hablaba Diego, una idea que ya tenía el Papa Juan Pablo II, y es un poco reivindicar aquello que se planeó y no se pudo dar. Incluso Francisco lo expresó y dijo, no queremos llevarle otra decepción a esa minoría cristiana, pero al pueblo cristiano que vive en Irak. ¿Es así? ¿Arranca un poco el desafío por ahí? Asimismo, pues en 2019 el presidente de Irak, Barham Salih, invitó al Papa Francisco a visitar su país, ¿no? Entonces, esta visita, en principio, estaba planteada para el año pasado, en 2020, pero con la irrupción de la pandemia se ha pospuesto hasta este marzo, hasta mañana, que es cuando el Papa viajará a Irak. Entonces, es verdad que sorprende el viaje, entre comillas, por la situación que se vive en Irak, ¿no? Que es de una frágil reconstrucción nacional, como muy bien has dicho, pues hay atentados, ¿no?, de grupos extremistas. El país no podemos decir que se encuentra en una situación de estabilidad, pero como has dicho, el Papa no quiere defraudar a esta minoría cristiana que le espera en Irak, y aparte de la minoría cristiana, pues también le espera el presidente de la República, Barham Salih, y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, con muchas expectativas, porque se encuentran en un momento pues que necesitan legitimación tanto en el ámbito nacional como internacional. Entonces yo diría que el viaje del Papa es un acto de valentía, ¿no?, y de compromiso con los cristianos en Oriente Próximo, que muchas veces pues se presentan o han sido de hecho los grandes olvidados, ¿no?, de la Iglesia por los conflictos en los que se han visto inmersos debido al extremismo pues que hay en la región. Por supuesto, sí, teníamos igual en cuenta que más allá de haber sido algo que estaba pendiente, que por supuesto el pueblo lo estaba esperando, la osadía se multiplica a partir de aquellos condimentos que tienen estos tiempos, ¿no? Venimos de hace un año entero con una pandemia que ha modificado el transcurso de la vida de todos los seres humanos, no es la excepción, digo, aquellos que viven en estos puntos tan importantes del planeta. La decisión, dentro de lo que vos has podido informarte, averiguar o investigar, también responde a que en la historia hay momentos clave que incluso, bueno, los condicionamientos tienen que quedarse a un costado. Digo, hay como momentos donde la historia se tiene que escribir, si no, no hay otra oportunidad. ¿Ahora se está dando un marco como para que esto suceda? Bueno, precisamente, o sea, yo creo que el viaje es un viaje muy simbólico, precisamente porque, entre otras ciudades iraquíes, el Papa viajará y visitará Mosul, que es la ciudad del norte de Irak donde el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, declaró el califato, ¿no?, hace ahora 7 años, en 2014. Entonces, entre lo histórico del momento, ¿no?, también está que la visita se puede interpretar también como simbólica y como un desafío, porque, bueno, como
los cristianos en Oriente Medio, ¿no? Y en Irak, pues esperan este acontecimiento y después también en el ámbito internacional, ¿no? En los primeros meses de la nueva administración Biden, también teniendo en cuenta que probablemente no será fácil, pero Estados Unidos se están planteando devolver las negociaciones con el acuerdo nuclear con Irán. Por lo tanto, todos estos temas internacionales influyen en la agenda también. Y bueno, la comunidad internacional, los medios de comunicación, ¿no? Pues centrarán toda la atención en la visita del Papa. Por lo tanto, yo creo que también se espera como que transmita un mensaje de hermandad y de paz, ¿no? Que también puede caer un poco en la dicotomía de ser un mensaje que se espere como mesiánico, ¿no? O sea, el Papa puede, yo creo que sí que ha reunido o ha hermanado en parte a Irak para preparar esta visita, ¿no? Que es un hecho histórico, independientemente de la religión, es un hecho histórico. Además, Irak se enfrenta pues a divisiones sectarias desde hace mucho tiempo y este es un factor pues que unifica a la población, pero no deja de ser una visita muy importante. Pero Irak pues tiene sus propios problemas políticos, sociales, de conflicto, en los que el Papa, pues la visita puede paliar un poco, pero tampoco se espera un milagro, ¿no? Claro. Claro. Natalia, te hago una consulta en base a la información que por ahí podés tener y demás en cuanto a esta visita. Sabemos que por supuesto viajes del sumo pontífice siempre, ¿no? Requiere de una logística previa, ¿no? Emisarios que viajan antes, las cuestiones protocolares, seguridad también. Obviamente imagino que este viaje puntual, todo eso tiene un porcentaje mayor aún, sobre todo metiéndonos ya en la parte de seguridad, por todas estas razones que vos acabás de nombrar, ¿no? Los distintos conflictos internos que también ocurren en ese país, distintas religiones mismas conviviendo dentro de ese país, conflictos sociales y demás, que están todavía muy caliente adentro, ¿no? Que no se ha calmado para nada. ¿Cómo prevén ese tema? ¿Tuvieron que pedir tal vez ayuda extra a la que comúnmente manejan en cuanto a seguridad para esta visita? Bueno, pues la verdad es que yo hablo desde lo que creo, ¿no? Y he encontrado un poco investigando. En principio sí, no es un viaje que se lleva preparando desde hace mucho tiempo y de hecho se lleva preparando pues desde el Vaticano, con la Iglesia Católica local, ¿no? Que son especialmente los caldeos en Irak. Entonces sí, es un viaje pues que ha conllevado mucha seguridad, pero es verdad que precisamente el Papa Francisco, no quiero decir, es un papa muy dado a las causas sociales y a estar cercano a la población y a la sociedad que sufre. Entonces es verdad que se han tomado todas las medidas de seguridad, ¿no? Y mañana el Papa pues aterrizará en Bagdad, en la capital de Irak, con todas las medidas. De hecho, interesa tanto, ¿no? Al Vaticano como al gobierno de Irak también presentar un escenario estable para poder recibir a un invitado de tales proporciones. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que las garantías de seguridad están, porque sinceramente pienso que si no, a ver, el Papa no viajaría, ¿no? Allí, pero tenemos que tener en cuenta pues que es un contexto frágil. Sí. y que en los últimos días pues se han sucedido los ataques de grupos extremistas precisamente por ser un momento de gran visibilidad, ¿no? Claro. Y de atracción de la atención de los medios de comunicación y de la comunidad internacional. Después también está el tema de salud, ¿no? Que hemos comentado, el tema de la pandemia. Claro. Nosotros sabemos que el Papa y quienes le acompañen llegarán a Irak vacunados, pero la gente que asista a los actos y la gente que se reúne con él, aquí nadie tiene la certeza de que estén vacunados, ¿no? Entonces presenta también dilemas respecto a la salud y respecto a la seguridad. Claro, sí. Yo imagino que eso tal vez haga que por ahí se rompa un poco menos el protocolo, porque Francisco es muy de eso, de por ahí correrse, ¿no? De los protocolos estrictos, de querer bajar, de querer dar la mano, de acercarse a la gente cuando tal vez no era el momento o no estaba previsto eso, y te rompe un poco ese protocolo, esa estructura. Tal vez eso lo puedan medir un poco más o lo tengan un poco más controlado, si se quiere, con todo esto de la pandemia, ¿no? Eso tal vez ayude un poco a estar como más organizado esa visita o esos recorridos que haga tal vez en algún vehículo de ciudad a ciudad o de pueblo a pueblo. Efectivamente, yo pienso que va a ser así, principalmente por su seguridad, ¿no? También. Y bueno, creo que en este caso el Papa ya hace una gran pues demostración de intenciones, ¿no? Viajando a este país, por lo que creo que no solo los cristianos, sino todos los iraquíes, o la gran mayoría, ¿no? Ya le agradecen su presencia y la voluntad de viajar y de hacer este viaje posible, que estoy segura que, bueno,
seguro que ha planteado algún dilema dentro del Vaticano, ¿no? Entre personas que quizá no eran partidarias de correr este riesgo, pero como decimos, el Papa Francisco es una persona pues muy dada a las causas sociales y tiene un gran compromiso con la comunidad cristiana de Oriente Próximo también, por lo tanto, lleva a cabo este viaje y de hecho, bueno, es un recorrido bastante ambicioso, ¿no? Porque él despegará del aeropuerto, ¿no? El día 5, mañana, el viernes, y volverá a Roma el día 8, y en este recorrido pues visitará Mosul, que es una ciudad donde había mucha población cristiana, visitará Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí, visitará Karakosh, el Valle de Lur, y finalmente, pues el sábado, de hecho, en Nayaf, que es la ciudad santa del chiismo en Irak, se reunirá con el gran ayatolá Ali al-Sistani, que es la máxima autoridad chií en Irak. Y bueno, este encuentro interreligioso también despierta muchas expectativas. Y bueno, yo creo que es una clara declaración de intenciones, ¿no?, en contra del extremismo y extendiendo una mano a la reconciliación. Sí, sí, evidentemente. Quiero contarles a todos los que están del otro lado del parlante que estamos hablando con Natalia Queralt, que es periodista, que está en Barcelona, que nos está ayudando a conocer detalles y lo importante que es también que el Papa haya tomado la decisión y la visita a Irak. Hace un rato, cuando yo comentaba un poco y abríamos el programa y anticipábamos esta charla con vos, hablaba de una experiencia personal y de algo que se cumplió fecha ayer, 30 años de la Guerra del Golfo Pérsico, también tienen como protagonista este punto del planeta, los Estados Unidos también, y yo que ya estoy en los 40, mi referencia primaria fue esa para entender dónde estaba ubicado este país en el mundo y los conflictos que podía llegar a traer el petróleo, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, que incluso yo estaba bastante frágil porque mi padre estuvo en la Guerra de Malvinas 8 años antes, entonces a mí me modificaba bastante la cuestión emocional, pero eso es anecdótico. Lo que quiero contarte es, a partir de ese momento nosotros empezamos a incorporar este terreno en el mundo, este lugar, como un lugar prohibido, como un lugar peligroso, como un lugar, acá leímos un libro, incluso y presentamos al autor, que era, el libro se llamaba Vagabundeando en el eje del mal. Así los medios siempre han planteado, era un chico que viajaba con una mochila y rompía un poco aquello, ¿no? Esos estigmas. Muy interesante, el acróbata del camino. Pero y con él empezamos a también limpiar un poco eso que también traíamos en una mochila nosotros, ese lugar que evidentemente tendrá su riesgo, evidentemente hay mucho conflicto, pero también le sirvió mucho a los medios y a las grandes potencias ubicarlos, ¿no?, como los malos de la película en el mundo. Bueno, desde aquello que yo te cuento de la Guerra del Golfo Pérsico hacia hoy, y ahora sí es tu métier, ¿cuánto avanzó? ¿Cómo está todo en ese lugar? ¿Y cuál es tu análisis sobre también, ¿no?, eso que le ha quedado casi como cruz, hablando de religiones, a este pueblo? Bueno, creo que es muy buena pregunta. Y de hecho, a ver, retomando esto que comentas, ¿no?, del eje del mal, está claro que esta denominación pues le sirvió mucho a la administración Bush, ¿no?, para focalizar en Irak, en Irán, como si fueran pues los sitios malvados, ¿no?, y tuvieran la culpa de todos los males de la humanidad. De hecho, cuando empezó la Guerra del Golfo, ¿no?, la segunda en este caso, la invasión de Irak, perdona, en plan, la excusa, ¿no?, era que Saddam Hussein, el régimen de Saddam, en principio tenía armas de destrucción masiva, ¿no?, que no las encontraron y que no las había. Por lo tanto, creo que, bueno, de hecho me apunto el libro que has comentado porque creo que están muy bien todos estos libros y todo lo que pueda contribuir a que la audiencia y nosotros mismos, ¿no?, pues terminemos con estas concepciones que nos han hecho a veces los medios y muchas veces los gobiernos también de estas regiones del mundo, ¿no?, que creo que no se corresponden. Entonces, la verdad es que desde la invasión estadounidense en Irak en 2003, ¿no?, por lo que respecta a la comunidad cristiana, se contabilizaba entonces que había 1.200.000 cristianos en Irak, ¿no? Y en la actualidad, las últimas estadísticas dicen que en el país solo quedan 300.000 cristianos. Esto es un éxodo de población grandísimo, ¿no? Y desde este punto de inflexión, que fue la invasión estadounidense, es verdad que Irak pues, se ha desestabilizado. El país es un país con una gran diversidad étnica y religiosa, pero desde mi punto de vista aquí el problema no está entre la población, ¿no?, sino en la injerencia extranjera. O sea, Irak tiene recursos naturales que interesan, también está en una posición geoestratégica muy interesante, ¿no? Es vecino con Irán. De hecho,
la guerra de Irak y de Irán en los años 80 también condicionó mucho a ambas poblaciones, ¿no? Y yo querría decir que desde la invasión estadounidense, pues los grupos extremistas, ¿no? Empezando por Al-Qaeda, que después se extinguió y se convirtió en el autodenominado Estado Islámico, ¿no? Es una región que ha sufrido el extremismo y que ha sufrido también, pues, por los intereses de otras potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos e Irán, ¿no? Porque Irán también busca su influencia en el país, porque claro, Irak es un país que tiene el 60% de población chií, entonces también busca influenciar. Dime, perdona, que me voy por las ramas. No, está perfecto que nos cuentes, porque también nosotros tenemos el panorama real hoy, porque toda esa construcción hace que pensemos que hoy está igual que como estuvo siempre, más allá de la información que también llega y lo que realmente sucede, digamos. Es evidente que vos, con tu conocimiento, tus colegas y la gente que esté interiorizada en estos temas y que lo apasiona además, tendrá otras fuentes, otros mecanismos, ¿no?, de averiguar y de saber cómo está todo. Sí, ¿qué ibas a agregar? Mira, solo un apunte también. Quería comentar que en 2019 o 2020, ahora no me acuerdo bien, pero también estalaron unas protestas en Irak, un movimiento popular mayoritariamente integrado por jóvenes, que también lo encontramos en otros puntos de Oriente Medio como el Líbano, ¿no? Y este movimiento de jóvenes que salió a la calle a manifestarse y de hecho fue reprimido brutalmente por las fuerzas de seguridad, este movimiento reclamaba pues el fin de las políticas sectarias, ¿no?, que dividen a los iraquíes pues entre sunníes, chiíes, cristianos según religiones y según etnia también. Pedía también pues el fin de la corrupción en la política y pedía mejoras económicas y salidas laborales, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, en España, en Argentina, en otros puntos del mundo no somos tan diferentes, ¿no?, en el sentido de lo que piden los jóvenes, que es mayores perspectivas laborales, mejoras económicas, y es lo que pedían también los iraquíes, ¿no? Por eso pienso que la visita del Papa también puede hacer una función pues conciliadora, en cuanto que una gran parte de la sociedad iraquí no busca divisiones, porque creo que después de 3 lustros de conflictos, ¿no?, que han sido ya 3 décadas, están hartos de esto y buscan pues también un lideraje que les encamine hacia la reconstrucción nacional. En este caso, Al-Kadhimi, que es el primer ministro que hay ahora, uno de los primeros pasos que hizo después de ser elegido como primer ministro fue visitar Mosul y extender como un poco la mano a las comunidades cristianas y hacerles saber que son imprescindibles para la reconstrucción nacional. Aún así, tenemos que decir que no es fácil, ¿no? Hay mucha desconfianza también y debido a Estado Islámico, ¿no?, pues las comunidades cristianas, los yazidíes y también los musulmanes han sufrido mucho. Por lo tanto, es un país donde hay muchos recelos, pues fruto de la actividad terrorista que ha habido ahí. Natalia, justamente iba a retomar esto que estabas diciendo, ¿no?, de la reconstrucción del país y lo que puede llegar a influir la visita del Papa Francisco. Recuerdo algunos de los viajes de Francisco, como fue allá por 2014, cuando estuvo en Tierra Santa, donde visitó Jordania, estuvo en Palestina, Israel, el viaje que hizo cuando visitó Estados Unidos y Cuba, siempre como haciendo estas giras en países que tal vez estaban enfrentados entre sí, sea por motivos religiosos, económicos o demás. Cuando viajó a Corea del Sur, que después salió esta invitación del líder de Corea del Norte a que visite también el país, sabiendo, por supuesto, todo lo que implicaría una visita del Papa Francisco a Corea del Norte. Y pienso ahora en esta visita a Irak, ¿cuánto puede influir la visita de Francisco una vez que se vaya? Porque tal vez esos días que él esté ahí, esta unión nacional y estos todos trabajando en conjunto por la visita del Papa, pero una vez que Francisco se vaya de Irak, se vuelva a Roma, ¿cuánto puede llegar a influir realmente en esta reconstrucción del país? Creo que es una muy buena pregunta, porque la verdad es que, como bien dices, una cosa es cuando el Papa está sobre el terreno, ¿no?, pero la otra es una vez que va. Y en este caso yo diría que tendríamos que ser realistas, ¿no?, porque al final, pues, la visita del Papa es un gran acontecimiento, es histórico y plantea muchos retos, y creo que si el país pues supera estos retos de salud, de seguridad y puede presentarse al mundo como un país más estable, creo que será agradecido tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero sobre el terreno, y una vez el Papa se vaya, yo no sé hasta qué punto, no, soy un poco escéptica, diría, ¿no?, hasta cuánto puede influir, porque como he dicho, pues hay otros problemas, ¿no?, económicos, políticos,
Lo que sí que creo es que tiene una gran carga simbólica y como muy bien has comentado, ¿no? Pues en los casos de Cuba y Estados Unidos, también en Tierra Santa, creo que puede dar una oportunidad para que las cosas mejoren, para que haya una sensación de hermandad, pero a efectos reales aquí pues los políticos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y las potencias extranjeras que hacen injerencias, ¿no? También en estos territorios, pues creo que es más trabajo del gobierno y de los políticos, ¿no? Dejar claros cuáles son los límites y plantear otra estrategia. Creo que es muy interesante que al final las visitas del Papa, ¿no? Y los viajes no tienen solo un componente religioso, sino un gran componente geoestratégico detrás, que realmente puede inducir a que cambien las cosas, pero creo que puede crear como un poco la semilla para el cambio, ¿no? Diríamos, pero aquí entran actores pues del país, nacionales, y que son los que tienen que hacer aquí el trabajo después, que hagan que esta visita sirva y sobre todo pues son temas más políticos y económicos, ¿no? De lo que puede hacer el Papa, pero a nivel simbólico creo que puede ser muy importante. Impecable. Pero soy escéptica, ¿eh? Sí, claro. Bueno, veremos cuál es la estela que deje entonces el Papa por allí. Lo que sí nosotros sabemos, no sé muchachos, ustedes en el piso si les ha quedado algo pendiente, pero es muy probable que dentro de poquito y durante todo este año volvamos a molestarte, Natalia, para tenerte una voz fundamental, para poder conocer más allá de lo que concretamente está sucediendo hoy. Bueno, cada vez que alguna noticia nos lleve para este lugar tan particular del mundo, vamos a convocarte. Yo estaré encantada de colaborar con Otra Galaxia cuando se trate de Oriente Próximo, que creo que es en lo que puedo aportar, y muchas gracias a vosotros por la invitación, la verdad. Un placer, Muchas Natalia. gracias. Entonces, con Natalia Queralda hablamos, un placer, un gustazo que nos dimos para conocer esto. Se viene inminentemente el Papa Francisco arriba a uno de los lugares fundamentales para entender el mundo también. Qué bueno que es cuando tenemos estas voces. Síganla, ustedes también pueden hacerlo tanto en Twitter como en Instagram, a esta periodista española geopolítica, Natalia Queralda.